Buen día, maestra. Mi nombre es Valentina Jazmín Vergara Lanís, estudiante de la licenciatura en Contaduría del quinto semestre, sección 60 de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, y voy a hablar acerca de los métodos de incentivos salariales. Como sabemos, existen varios métodos. Entre los más comunes están el plan de Hasley, el plan de Taylor, el plan de Gantt, el plan de Rowan, el plan de Emerson y el sistema de puntos de Bedaux. Voy a iniciar explicando el plan de Halsey, comenzando por una breve biografía de este autor. Frederick Arthur Halsey nació el 12 de julio de 1856 y falleció el 20 de octubre de 1935. Fue un ingeniero mecánico y economista estadounidense que fue durante mucho tiempo editor de la revista American Machinist. En 1891 publicó un famoso artículo que denominó el Plan Premium de Pago del Trabajo. En este argumentaba estar en contra del pago por trabajo a destajo y la participación en las ganancias. Más adelante vamos a ver lo que es el trabajo a destajo. Y además proponía un sistema de incentivos salariales con un salario por hora, requisitos de producción e incentivos salariales adicionales para los trabajadores que exceden las metas de producción. Este plan tuvo un impacto importante en la estructura posterior de la remuneración laboral en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Además de ello, en 1902 fue representante de la Asociación Nacional de Fabricantes y se opuso con éxito a la adopción del sistema métrico en Estados Unidos. Y en 1917 fue uno de los miembros fundadores del Instituto Americano de Pesas y Medidas para seguir oponiéndose a la adopción del sistema métrico en Estados Unidos. Ahora pasaremos a explicar lo que es el plan de Halsey. En el año de 1890, Frederick Halsey ideó un plan de incentivos en salarios que fue uno de los primeros que se apartó del sistema de destajo. Como bien dije al inicio en su biografía, él lo denominó como el plan premium. Este plan consistía en que el tiempo requerido para realizar un trabajo determinado se determinaba a partir de la experiencia, y el trabajador, además de tener su salario base o diario habitual, se le ofrecía una prima o un incentivo por cada hora en la que reduce ese tiempo de trabajo, y el monto de esa prima debía ser menor que su salario. Si un trabajador no cumplía con el estándar, que era el máximo establecido para darle ese beneficio o ese incentivo, se le pagaba su salario normal. Por lo tanto, pues en este plan se garantizaba lo que es la tasa base, que hoy en día pues es un requisito de cualquier plan efectivo. En el plan original de Halsey se retribuía al operario por rendimiento sobre el estándar, de manera que el trabajador recibía un tercio del tiempo ahorrado. El monto de la prima en implantaciones variaba con las diversas plantas, pero tendía a establecerse en un 50%. Es decir, si excedía ese estándar o si llegaba a ese estándar, la prima era del 50%, porque él pensaba que tanto la empresa como el trabajador debía recibir un porcentaje igualitario. Una característica de este plan es que los estándares se expresaban en tiempo y no en dinero, como bien ya lo expliqué anteriormente. Y en este se tiene un costo variable de mano de obra directa por unidad, lo cual representa una desventaja en el plan de Halsey y de todos los planes en donde el trabajador participa en los beneficios de la empresa. En el caso de los costos variables de mano de obra por unidad, es difícil establecer el verdadero valor de presupuestos
y costos totales que son muy necesarios para la operación de cualquier empresa o entidad. Ahora tenemos un ejemplo de su modelo que voy a explicar. En este ejemplo tenemos que está un salario mínimo de 40, supongamos, pesos por 8 horas de trabajo, y la cuota por hora es de 5 pesos, aunque no alcance a terminar la tarea, porque recordemos que no se les quitaba su salario base. La labor estándar a desarrollar en 8 horas es de 100 unidades. La participación del obrero es del 50% sobre el tiempo ahorrado. Y la producción real, o sea, la producción que realizó el obrero, fue de 133 unidades. Ahora, en su solución vamos a calcular pues tanto el tiempo ahorrado como ese incentivo. Si son 133 unidades en 8 horas y el máximo era de 100 unidades, lo que hacemos es multiplicar primero 100 por 8 y después dividirlo entre 133, y eso nos da un resultado de 6 horas, lo cual quiere decir que el trabajador normal produce 100 unidades que se deben de realizar en 8 horas, pero este obrero, en el caso de nuestro ejemplo, produjo 133 unidades, por lo que al hacer el cálculo, en 6 horas realizó 133 unidades. Si en 8 horas se realizan 100 y en 6 horas realizó 133, el obrero ahorró 2 horas, por lo que se multiplican 8 horas por 5, que es la cuota por hora, y nos da 40, que si se fijan, pues es el salario mínimo, que es de 40 pesos. Ahora, el premio lo sacamos el 50% de 5, que nos da 2.5, pero eso sería por una hora. Ahora, como se ahorraron 2 horas, 2.5 más 2.5 es igual a 5, por lo que nuestro salario por semana es igual a 45. Y ese sería nuestro ejemplo. Bueno, en mi opinión personal, considero que este método, aunque no se establecía un porcentaje de incentivo de forma fija, fue importante para llegar a lo que hoy se conoce como incentivo, pues fue establecido de manera más justa, respetando el salario base y solamente agregando los incentivos que fueran por su productividad. Ahora pasamos al segundo modelo, que fue de Taylor, y también voy a dar una breve biografía de este importante personaje. Frederick Winslow Taylor nació en Germantown, Pensilvania, en 1856 y falleció en Filadelfia en 1915. Fue un ingeniero norteamericano que ideó la Organización Científica del Trabajo. Como sabemos, fue el padre de la administración científica, fue un importante personaje en la administración. Frederick Taylor abandonó sus estudios universitarios de Derecho por ciertos problemas que tenía en la vista, y a partir de 1875 se dedicó a trabajar como obrero en una de las empresas industriales siderúrgicas de Filadelfia. Su formación y capacidad personal permitieron a Taylor pasar a dirigir un taller de maquinaria, donde observaba de forma minuciosa, el trabajo de los obreros. Fue de esa observación práctica de donde Frederick Taylor extrajo la idea de analizar el trabajo, y así descompuso
ese trabajo en tareas simples, cronometrándolas estrictamente, es decir, poniéndoles un tiempo de inicio y un tiempo de salida, y exigiendo a los trabajadores la realización de tareas necesarias en el tiempo justo. Él estableció el llamado salario a destajo, que es lo que vamos a explicar en este plan. Taylor se hizo ingeniero, es decir, terminó su carrera asistiendo a cursos nocturnos. Se rodeó después de un equipo con el que desarrolló sus métodos, completó sus innovaciones organizativas con descubrimientos puramente técnicas y publicó varios libros defendiendo la organización científica del trabajo. Su principal obra fue Principios y métodos de gestión científica. Ahora vamos a pasar a explicar el plan de Taylor. En este plan se establecían dos tipos de destajo, expresados en términos monetarios. La tasa inferior de destajo retribuía en proporción directa a la producción hasta que la actuación del operario alcanzaba el nivel estándar, es decir, hasta que llegaba al máximo establecido de unidades producidas. Una vez alcanzado ese nivel o también rebasado, entraba en vigor la tasa más alta. ¿Qué quiere decir con esto? Que si, por ejemplo, el operario alcanzaba ese estándar, pues se le pagaba una tasa de incentivo más o menos alta y pues que le beneficiaba. Pero si ese lo rebasaba, pues esa tasa era aún más alta. De esa manera se animaba al trabajador no solo a alcanzar el estándar, sino que como se le pagaba en proporción directa al rendimiento más allá de esa medida, se le impulsaba a realizar su máximo esfuerzo. Y también pues tenía ciertas desventajas este plan, porque solamente los trabajadores que fueran muy eficientes o que alcanzaran ese estándar o lo rebasaran son los que podían exceder esas tasas de incentivos, y cuando lo lograban pues se les remuneraba generosamente. Pero también a los trabajadores que eran poco eficientes o que no alcanzaban ese estándar se les pagaba menos o incluso por debajo de la tasa del salario. Ahora voy a explicar un ejemplo del plan de destajo, también llamado destajo diferencial. En este ejemplo tenemos que conforme a este sistema, la tasa de destajo por el maquinado de un trabajo podría ser de $0.80 por pieza y el estándar era de 10 piezas por hora. La producción diaria que en promedio fuera de 10 o más piezas por hora se pagaría en razón de $1 cada una. De este modo, si el operario produce 80 piezas en las 8 horas, su incentivo sería de 80, porque 1 por 80 serían $80 de su incentivo. Pero que pues aquí recordemos es el estándar establecido, pero si ese operario hubiera producido solo 79 piezas, se le pagaría la tasa inferior y ganaría únicamente 63.20 por el día. ¿De dónde salen estos 63.20? De multiplicar 79 piezas por $0.80, que es el salario. Entonces salen $63.20 por día. Como nos podemos dar cuenta, pues es un salario bajo,
a comparación de quienes recibían esos incentivos por alcanzar el máximo estándar. Y bueno, en mi opinión personal, considero que aunque se dice que este método ya no se utiliza, hay pues en ciertos trabajos en los que sí se sigue utilizando, como son los trabajos artesanales o manuales. Y yo siento que sí es todavía utilizado hoy en día. También considero que es injusto porque si bien Taylor logró dividir las tareas y que una sola persona no realizara todo, los que trabajaban toda la jornada pero no producían el mínimo, pues su salario era muy inferior, incluso a la tasa base establecida. Y pues no porque los demás lo excedieran, también tendrían que tener un incentivo muy excedido. Y pues también sería trabajoso el que hubiera incentivos muy diferentes, tanto para el cálculo como que no es factible para una empresa. Ahora seguimos con el plan de Gantt y voy a explicar su breve biografía de este autor. Henry Gantt nació en Calvert County, Maryland, en 1861 y falleció en Pine Island, Nueva York, en 1919. Fue un ingeniero estadounidense que destacó por sus aportaciones a la organización científica del trabajo, especialmente con el diagrama que lleva su nombre, que muchos de nosotros hemos escuchado hablar del famoso diagrama de Gantt. También es importante destacar que fue seguidor de Frederick Taylor, con quien colaboró en la aplicación de su célebre doctrina para mejorar la productividad, la organización científica del trabajo o Taylorismo. Como bien dije, ya realizó el diagrama de Gantt, que fue uno de sus aportes más importantes, en el que se señalan las diversas tareas a realizar sobre una línea de tiempo horizontal. Se ha empleado como una herramienta en operaciones que requieren una estricta planificación temporal. Incluso muchas empresas hoy en día lo utilizan porque pues es un método muy eficiente para realizar esa planeación de operaciones. Además, pretendió elevar no solo en cantidad, sino sobre todo la calidad del trabajo en la línea en donde el obrero descubre la satisfacción personal que le proporciona el trabajo bien hecho. El empresario ve aumentada la productividad y reducidos los conflictos laborales. Su obra más importante fue Trabajo, Salarios y Beneficios, publicada en 1913, y realizó un sistema de incentivos, que es lo que nos interesa explicar en esta exposición. A continuación voy a explicar el plan Gantt. En este sistema se garantiza al trabajador un salario base. Cuando el trabajador alcanza la norma o el estándar o el máximo establecido, automáticamente recibe una prima que suele ser del 20 o hasta el 30% de su salario base. A partir del 100% del rendimiento se abona una tasa elevada por pieza. Este plan motiva a los trabajadores a alcanzar la norma, ya que van a recibir un aumento además de su salario y que va a ser considerable. Es una forma de alcanzar el rendimiento normal en los obreros. Algunos querrán esforzarse más para seguir aumentando su salario y pues eso le conviene a la entidad o a la empresa.
y en él se garantiza no solo la cantidad de la producción, o más que la cantidad de la producción, se garantiza la calidad, ya que en muchos otros planes pues solo lo que se buscaba es que produjeran más, pero sin importarles tanto esa calidad. Y ahora voy a explicar un ejemplo del plan. En este ejemplo, la tarea estándar asignada es de 10 unidades por 8 horas. El salario mínimo es de 40 pesos por 8 horas y el salario por hora es de 5 pesos. La prima por sobreproducción establecida es de 40% y la producción del obrero en 8 horas es de 13 unidades. En su solución vamos a calcular el tiempo estándar por unidad, que sale de dividir 8 horas entre 10 unidades, que es la tarea estándar asignada. En las mismas 8 horas, ese obrero produjo 13 unidades. Si se fija, es un excedente del estándar que está establecido. Por lo tanto, pues equiparando a los demás obreros, y podría decirse que trabajó un mayor número de horas y que por eso produjo 13 unidades más. Pero si de esas 13 unidades las multiplicamos por 0.8, que es lo que nos salió arriba de dividir 8 entre 10, es igual a 10.4 horas, en el cual se desprende que en términos de hora tuvo una sobreproducción, es decir, trabajó más horas. Trabajó 2.4 horas, como podemos ver. Si multiplicamos 10.4 horas por 5, que es por el salario por hora, nos da lo que es de 52 pesos. Si multiplicamos 8 por 5, son 40. Eso es lo que sería lo normal. Y la sobreproducción es de 2.4 horas. Si multiplicamos 2.4 horas por 5, nos da 12. Ahora, 40 más 12 son 52, que es lo equivalente a las 10.4 horas que sacamos al inicio. Y la prima la obtenemos multiplicando el 40% por 12 y nos da 4.80. Ahora 52 más 4.80 nos da 56.80, que es nuestro salario por día, incluyendo ya ese incentivo. Ahora bien, voy a explicar mi opinión personal acerca de este plan. Considero que hoy en día es uno de los métodos muy utilizados, o aunque no se utilice, dio las pautas para mejorar los sistemas de incentivos salariales, garantizando la calidad y no solo fijarnos en cuánto se produce o solamente querer producir más. Además de que en él sí existía un salario base igual para todos y el incentivo era extra, o sea que no les afectaba en su salario. Ahora voy a explicar el plan de Rowan. En este no encontré biografía de este autor, solo sabemos que su nombre es James Rowan. En 1898, James Rowan propuso un plan de participación en el que el incentivo estaba determinado por la razón o relación del tiempo ahorrado al tiempo estándar. Trata de limitar el sobreesfuerzo que los obreros realizaban con el ánimo de conseguir una prima más alta, ya que hasta ese entonces los sistemas no señalaban ningún tope a la actividad, es decir, ningún límite.
así como también quería evitar las tasas disparadas, también disparejas, además de su salario base. Dispone una prima calculada en un porcentaje sobre este salario en relación con el tiempo ahorrado. La prima salarial estará en función de su tiempo ahorrado. Del lado derecho en la imagen tenemos los que son los factores que se utilizan para determinar el incentivo salarial en el plan de Rowan, en donde EA es igual a retribución, RA es igual a tasa por hora, T es el tiempo dedicado al trabajo, ST es el tiempo economizado y TA es el tiempo asignado. A continuación voy a explicar un ejemplo del plan Rowan. En este ejemplo se fija una tarea por hacerla en 8 horas, siendo la cuota por hora de 5 pesos. La tarea se realiza en 6 horas, en donde se tiene un tiempo normal de 8 horas, un tiempo trabajado de 6 horas y un tiempo ahorrado de 2. ¿Por qué el tiempo ahorrado es de 2? Porque si el tiempo normal es de 8 y realmente se trabajaron 6, pues ahorró 2 horas. Ahora, en su solución, para sacar el porcentaje del tiempo ahorrado, dividimos 2 horas, que es el tiempo ahorrado, entre 8 horas, que es el tiempo normal, y nos da una proporción del 25%. Por tanto, la prima del salario por hora es también del 25%, aplicable a las horas realmente empleadas para concluir esa tarea. En nuestro ejemplo, pues es de 6 horas. Ahora vamos a sacar nuestro salario, ya incluyendo nuestros incentivos. El tiempo normal es de 8 horas. Si lo multiplicamos por 5, que es la cuota por hora, nos da 40. Ahora, esto más el incentivo, que lo sacamos de multiplicar el 25% de 6 horas por 5, nos da 7.50. Es así que nuestro salario por día es de 47.50. Aquí es importante mencionar que en donde dice premio 25% de 6 horas por 5 pesos, lo saqué multiplicando 25% por 5 y después el resultado, que es de 1.25, lo multipliqué por 6, que son las 6 horas, y de esas multiplicaciones y operaciones sale 7.50. Y pues nuestro salario por día es de 47.50. Ahora, bueno, voy a dar mi opinión acerca de este plan. Considero que este sistema sí fue aplicado de manera correcta, ya que el incentivo era de acuerdo a su tiempo ahorrado y tampoco se descontaba de su salario base. Además, yo creo que hoy en día, aunque no es de igual forma, se sigue usando, o por lo menos los sistemas actuales tienen como base este y algunos de los sistemas que estamos viendo en esta exposición. Ahora voy a explicar el plan Emerson y explicaré una breve biografía de este personaje. Harrington Emerson nació el 2 de agosto de 1853 y falleció el 2 de septiembre de 1931. Fue una de las figuras más importantes y relevantes que revolucionaron la ingeniería industrial. Es conocido por sus contribuciones a la administración científica, donde desarrolló un enfoque que contrasta la eficiencia. Su obra más importante fue en donde realizó los 12 principios de la eficiencia del método Emerson, publicando su libro The 12 Principles of Efficiency en 1911, en donde presentaba las bases para obtener operaciones eficientes y sus 12 principios que de alguna forma
fueron paralelos a las enseñanzas de Frederick Winslow Taylor. Esos 12 principios son los siguientes: 1. Ideales claramente definidos. 2. Sentido común. 3. Consejo competente. 4. Disciplina o autodisciplina. 5. Trato justo de los empleados. 6. Registro confiables, inmediatos y adecuados. 7. Despacho. 8. Normas y horarios. 9. Condiciones estandarizadas. 10. Operaciones estandarizadas. 11. Instrucciones escritas. Y 12. Recompensa de la eficiencia. La teoría de Emerson era más integral. Aunque era seguidor de Frederick Taylor, su teoría era distinta, pues abarcaba toda la organización de arriba a abajo. Por ello incluye ideas como las formas de organización, la motivación, la capacitación y los estándares de calidad. Recordemos que Taylor, en su teoría administrativa, pues buscaba que todo se hiciera de forma perfecta, por así decirlo, pero sin considerar tanto a los trabajadores. En cambio, Emerson pues consideraba a toda la organización sin excluir a nadie. También fue conocido como sacerdote de la eficiencia. Hizo otras contribuciones en las áreas de contabilidad de costos y en el establecimiento de parámetros de evaluación de los trabajadores. Esas fueron algunas de las aportaciones más interesantes de este autor. Ahora voy a explicar su plan, denominado Plan Emerson. Este sistema garantiza un salario base fijo, aunque el obrero no cubra la cuota de producción estándar. Además, establece una tabla de premios adicionales, también llamada una tabla de incentivos o de eficiencia, en función de la eficiencia desarrollada por los trabajadores. Se fundamenta en que el hombre no labora al 100% de su capacidad, sino que determina la eficiencia normal del individuo en un 75%. Ese es como el máximo que alcanzaba, o el estándar. Realizó una tabla de eficiencia que está integrada por dos componentes. La primera, un factor que ajuste el salario base y lo adecue a la eficiencia desarrollada. Es decir, este factor se determinará restando de la eficiencia realmente desplegada o realmente realizada. Y dos, un factor fijo que representa el premio que se le otorgará como incentivo a los trabajadores. En el lado derecho podemos ver la tabla de eficiencia, en donde nos presenta los porcentajes de eficiencia, el factor de ajuste del salario base, el premio fijo sobre el salario base y el premio total. También hay otra tabla que se utiliza, ambas son utilizadas o es dependiendo de la empresa. La otra tabla es la que a continuación muestro, en donde aquí se utiliza a partir del 67% y nos muestra el aumento del salario, el aumento de la eficiencia y de 67% al 100%. Ambas se pueden utilizar y son correctas. A continuación voy a explicar el ejemplo del plan Emerson, en donde yo voy a utilizar la primera tabla que presenté al inicio. En este ejemplo, el salario base es de 40 pesos por hora y el salario por hora es de 5. Tenemos una producción estándar de 64 unidades, que representa el 75% de eficiencia. El premio va a ser según la tabla de eficiencia y la producción real
del obrero en 8 horas fue de 72 unidades. Entonces, ¿en dónde vamos a calcular la eficiencia? Y para esto vamos a multiplicar el 75% por las 72 unidades, que son las que produjo de forma real el obrero en 8 horas. Y eso lo vamos a dividir entre 64, que son las 64 unidades, que es la producción estándar. Eso por eso nos sale 85%. Si buscamos en nuestra tabla de eficiencia, que como bien dije es la primera, que es en esta, vemos que el 85% corresponde a un 15% en su premio total. Es así que por ajuste restamos 85% menos 75%, que es del estándar, y nos da 10%. Ahora, nuestro premio fijo es de 5%. Regresando a la tabla, podemos ver que donde está el 85%, nuestro premio fijo sobre salario base es de 5%. De ahí lo saca. Entonces, nuestro salario de vengado lo sacamos de la siguiente manera, o nuestro salario con nuestro incentivo. Multiplicamos 8 horas por 5, que es el salario por hora, y nos da 40. A eso le sumamos la prima por la eficiencia. 40 por 15%, que es lo que corresponde al premio total del 85%, nos da 6 pesos. Y ahora sumamos 40 más 6, nos da 46, y ese es nuestro salario por día, incluyendo los incentivos. Ahora voy a dar mi opinión personal sobre este plan. Considero que este modelo fue el más acertado, pues independientemente de lo que los obreros realizaran, no se les quitaba su salario base. Hubo un mejor control, además de que en él se obtenía eficiencia y no solo resultados o no solo productividad, y también se preocupaban por los obreros. Ahora voy a explicar el sistema de puntos de Bedaux, que es nuestro último modelo. Y voy a hablar un poco de este personaje. Voy a dar una breve biografía. Charles Eugène Bedaux nació el 10 de octubre de 1886 y falleció el 18 de febrero de 1944. Fue un millonario franco-estadounidense que hizo su fortuna desarrollando e implementando el aspecto de medición del trabajo de la gestión científica, en particular, o mejor conocido como sistema Bedaux o sistema de puntos de Bedaux. A continuación voy a explicar en qué consiste el plan. Fue presentado en 1916 por Charles Eugène Bedaux. El punto de Bedaux es la cantidad de trabajo realizada en un minuto por un obrero, cuyo sistema de trabajo corresponde a la velocidad normal de ejecución, pudiendo mantener ese ritmo sin fatiga durante toda la jornada de trabajo. Es decir, que si el obrero quería mantener ese ritmo, pues podía hacerlo, y pues realmente sí había fatiga, porque no podían mantener ese ritmo durante toda la jornada. Y se expresa en lo siguiente: en una hora se realizaban 60 puntos B, que es a lo que él le llamaba puntos Bedaux. Recordemos que en un minuto se realizaba un punto, entonces si una hora tiene 60 minutos, se realizaban 60 puntos B.
el trabajador participaba en 75% del número de puntos B sobre el estándar y el 25% restante de dicho número B se empleaba para retribuir la mano de obra indirecta y la supervisión. Consistía en un muestreo de la obra empleado por los trabajadores por cada trabajo individual en un lapso de 1 hora. Después de eso se fijaba la cantidad de trabajo que podía ser llevado en esa proporción de tiempo y se determinaba el salario base. Eso significaba que en una jornada de 8 horas el trabajador alcanzaba 480 puntos B. 60 por 8 eran 480 puntos. Y cuando el trabajador pasara este estándar tenía derecho a una remuneración económica de acuerdo al excedente que había creado. La remuneración económica es el resultado de multiplicar el costo de pago por unidad fabricada, puesto por la empresa o establecido por ella, y por el número de puntos B obtenidos arriba del estándar. Ahora voy a explicar un ejemplo de este sistema de puntos BDAUX. Si un operario ganó 520 puntos en un día de trabajo, su eficiencia sería de 520 dividido entre 480. 480 porque es el estándar establecido en un día de trabajo, es decir, 108.3%. Si restamos 520 menos 480 nos da 40. Esos 40 B son los puntos que él excede del estándar normal. Y este se vería compensado con un 75%. Multiplicamos 40 por 0.75 y nos da 30. Ahora, suponiendo una tasa horaria de $7.20, luego cada unidad o punto B tendría un valor de 0.12 y el incentivo ganado en el trabajo anterior sería de 6. Para sacarlo del incentivo basta con multiplicar 0.12 por 40, que nos da un total de 4.8. A eso le sumamos la tasa horaria de $7.20 y también los 6, que nos da un total de 18. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Espero que mi exposición haya sido clara. Le envío un saludo. Espero que se encuentre bien y pues ojalá y pronto nos podamos ver. Que tenga buen día.